Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 129. Dedicarse a servir a Dios es más que un deseo. Es un llamado que exige el cumplimiento de algunos requisitos. Números capítulo 4 al capítulo 6. En unas cuantas semanas voy a cumplir 36 años desde la primera vez que Dios tocó mi corazón y me hizo ver de manera muy palpable y sensible que me estaba llamando para la obra del ministerio. Nunca olvidaré ese momento donde todos mis sueños y metas dejaron de ser importantes para mi vida. Tenía apenas 17 años y comencé un proceso durante 4 años para asegurarme si era lo que Dios quería que yo hiciera. A los 21 años me preparé en un instituto y comencé a servir al Señor. Tantas veces me han preguntado que cómo puede uno identificar el llamado de Dios para servirle. La verdad es que en todo ese tiempo nunca he podido establecer una forma única cómo es que Dios llama. He escuchado a tantos siervos de Dios, sus testimonios, y todos son diferentes, a excepción de una cosa, que la inclinación del corazón junto con las emociones que con ello lleva, se vuelve una convicción profunda que no puedes deshacerte de ella ni resistirla. Pero aún con todo y esto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que quien anhela obispado, buena obra desea, pero que es necesario que cumpla ciertos requisitos. Y le da un listado de cosas que deben observarse en la vida de aquel que pretende servir a Dios. Cosas que actualmente para muchos son meras recomendaciones y para otros son cosas deseables, pero para aquel que ha sido llamado verdaderamente por Dios, ni debe dejar de observarlas en su propia vida. El pueblo de Israel sigue recibiendo instrucciones de parte de Dios a fin de que cada uno de los detalles de la vida cotidiana sean perfectamente regulados bajo los mandatos del Señor, y así entonces establecer la manera adecuada en que el pueblo debería servir a Dios, y así establecer la manera adecuada en la que el pueblo sobreviviría en el desierto, pero sobre todo, que se prepararan para el tiempo de su entrada a la tierra prometida. Y por supuesto, que en todo esto no podría quedar fuera todo lo relacionado al tabernáculo. La vida nacional del pueblo de Israel no podía quedar separada o escindida de los asuntos espirituales. Por eso es que todo el sistema ritual que deberían de llevar a cabo establecía una correcta y adecuada religión en el más estricto sentido. Esta religión no era un invento del hombre, sino una estipulación de Dios. Y para ello necesitaba precisamente que aquellos que iban a participar de manera muy activa dentro de todo sistema religioso hebreo, lo hicieran bajo las estipulaciones y los deseos de Dios. Y con ello nos estamos refiriendo a los hijos de Leví, que habían sido apartados para el servicio del tabernáculo y posteriormente del templo. Dios había designado tareas muy exactas en lo que cada uno de ellos debería de hacer. Los hijos de Coat se encargarían de transportar el tabernáculo completo a donde el pueblo se moviera. Era tan específico quién y cómo deberían hacerlo, que Dios incluso les dio un periodo de edad en el cual podrían servir de los 30 hasta los 50 años. Qué privilegio era servir a Dios en estas tareas designadas. Nadie más lo podría hacer, solamente ellos. Pero hay el caso de aquel que quería dedicarse a Dios mediante el voto del llamado nazareo, y este podía ser de cualquier tribu, y esta dedicación era por un tiempo limitado. En realidad, no sabemos mucho acerca de este voto, de cómo es que un hombre podía dedicarse a Dios y en qué sentido se dedicaba a Él o cuál era la función que debería de realizar. Pero aun cuando no se nos digan estas cosas, lo que sí era claro es que debería de cumplir ciertos requisitos, entre ellos abstenerse de vino y cualquier bebida alcohólica, no cortarse el cabello durante todo este tiempo, no contaminarse con algún muerto,
También había el voto del nazareo, que era permanente, como el caso de Sansón. Podríamos decir que estas son las bases primigenias del llamado de Dios para aquellos que le han de servir en los tiempos actuales y que ahora están reguladas en el Nuevo Testamento. Pero en todos los casos, antes y ahora, lo preponderante en alguien que quería servir a Dios es que tenía que cumplir y observar los requisitos que Dios demandaba.